Bueno, vamos con el videoanálisis de los mercados de acciones, como siempre tomando como referencia el índice norteamericano S&P 500. Vamos a ver un poco la situación, primero en cuanto al precio y después en cuanto a indicadores. Bueno, el precio se encuentra jugando en torno a los 4.000 en varias sesiones que llevamos poco mareantes de un lado para otro, pero con la base de este impulso en un punto bastante bueno en la intersección de estas dos directrices. Un canal, el último canal por el que está subiendo el precio y el canal principal bajista. El gráfico que estamos viendo es el del futuro del S&P 500. En el contado, lógicamente, vemos la misma maniobra, pero con este área que marcamos, que era el área de compra, establecido como objetivo desde hace ya algún tiempo. Ha funcionado bastante bien. El problema que tenemos es que todavía está sin confirmar este nuevo tramo al alza. Bueno, en estas circunstancias tenemos que saber qué estrategia llevar a cabo. La que más probabilidad creo yo que puede llevarse a cabo sería la de partir de este punto hacia arriba. Eso no significa que ya se haya hecho el mínimo, sino que se puede volver a testear de alguna manera en forma de nuevo mínimo para a partir de ahí así subir. Esta es una de las opciones que se puede manejar. La otra es, no llegar a ese nuevo mínimo, sino quedarse en torno a los 3.900, 3.800 y tirar para arriba. Lo importante, tener en cuenta que toda esta zona puede ser una zona de compra como mínimo de corto plazo. Lo vamos a ver, por ejemplo, en indicadores como el Concord, que han dado aquí una de sus señales con salida rápida de pequeño inversor y entrada acelerada de mano fuerte. Esta lectura la vemos aún mejor expuesta en el futuro. Ya lo vemos aquí como, desde este otro mínimo ya se empezó a dar, una escapada rápida de pequeño inversor. Y aún así la mano fuerte, seguía entrando de forma muy ágil. Esto suele corresponder normalmente con suelos temporales, como ya hemos visto en otras ocasiones. Y es uno de los argumentos que apoya un poco esa tesis de inicio de tramo alcista. Sin embargo, uno de los argumentos que exponíamos en el vídeo anterior era que para no adelantarnos a este movimiento o para reducir un poco el riesgo, habrá quien sea más de perfiles arriesgados y prefiera entrar ya, ir acumulando, o como decimos, esperar un poco a la confirmación, de este tramo alcista. Dicha confirmación todavía no se ha dado. Y donde mejor vemos esto es en los osciladores de los McClelland, que los vamos siguiendo desde hace tiempo. Y aquí lo vemos de forma muy clara como esta directriz bajista, que partió prácticamente desde el inicio del impulso anterior, no se ha visto rota al alza. Por lo tanto, este nuevo tramo hacia arriba no está confirmado. Esto lo podemos ver también en el oscilador del S&P 500, aunque de forma algo más torpe, pero para que veamos que se da una coincidencia en ambos, que eso lo refuerza un poco más. Así que hasta que esta directriz no se vea cruzada al alza por dicho indicador, este movimiento queda sin confirmar. Una parte muy buena de lo que está pasando ahora es que se está viendo ya una divergencia alcista entre precio y oscilador. Esto suele generar una carga bastante intensa que luego, como si fuese un muelle, lo dispararía hacia arriba con bastante fuerza. Siempre y cuando, como digo, este indicador haga dicha divergencia alcista, no supere este mínimo anterior. Eso lo iremos viendo ya en próximos vídeos. Pero por ahora, como digo, este movimiento todavía sigue sin confirmarse. En pantalla vemos otro indicador que creo que no he mostrado casi nunca. Es una herramienta bastante fiable. Se da con algo de retardo su señal, pero suele darnos una especie de escenario muy positivo, muy favorable para posicionarnos, para hacer compras o posicionarnos alcistas. Por resumirlo mucho, digamos que cuando este indicador cruza esta horizontal roja hacia arriba es cuando se dan momentos, como digo, favorables para subidas en el mercado. Es un factor a tener en cuenta, sobre todo, más bien en tendencias alcistas.
Ahora mismo estamos jugando ahí entre, terminar esta pauta fuerte bajista o no, y puede dar lugar a errores, fallos, pero como digo, en tendencias alcistas funciona muy bien. Bueno, podemos darle un voto de confianza, puesto que también, como podemos ver aquí, una vez que se cruza esta línea horizontal, pues se da un periodo bastante bueno, ¿no? en este índice SP500. Posteriormente sucedió lo mismo, una vez se cruzó, pues no fue una cosa tampoco muy extensa en tiempo, pero bueno, dio lugar a cierto recorrido hacia arriba. En este último fue algo más corto, dicho recorrido, pero bueno, para que veamos que de alguna manera pues nos elimina un poco ese riesgo bajista, ¿no? de cruzar a nuevos mínimos. Por lo tanto, otra de los condicionantes que podemos tener en cuenta para posicionarnos en el mercado más tranquilos sería esperar a que dicha señal se dé, ¿no? Cruce esta línea horizontal hacia arriba y bueno, nos vendría a mostrar ese escenario más libre de riesgos y bueno, para esas operativas más conservadoras, pues hacer una entrada mucho más tranquila. También dejaremos esta herramienta para ver cómo evoluciona en los próximos vídeos y bueno, no le perderemos de vista. Bueno, como siempre, no todo es tan sencillo, hay alguna señal que descuadra un poco el análisis. Por ejemplo, tenemos aquí el Dow Jones, arriba la línea avance y descenso normalizada y abajo el oscilador McClellan correspondiente a dicho índice. Por ejemplo, vemos que en este caso sí que se ha roto al alza una directriz bajista que de alguna manera puede estar dándonos una señal adelantada de lo que va a venir para el SP500, sumándole además esta otra señal también, a partir del cual esta línea avance extenso normalizada partió de una zona de mínimos absolutos para cruzar al alza esta horizontal punteada. Esto muchas veces es una señal alcista, como pudimos verla por ejemplo en este punto, alrededor de, a mediados del mes de octubre, con el consiguiente ascenso posterior. No es un aviso que funcione el 100% de las veces. Sobre todo tiene en cuenta pues lo otro que hemos visto, ¿no? En el SP500, pero tampoco hay que menospreciarlo, puede ser, como digo, una señal adelantada. Bueno, sin más, por tenerlo en cuenta, en una o dos sesiones, si se rompiese pues esta vela negra, ¿no? Si se rompiese hacia arriba, quizá tuviésemos ya esa confirmación. Bueno, en pantalla tenemos ahora el NISE, aquí abajo, y arriba el indicador MACD con su histograma. Bueno, se trataría de un sistema excesivamente sencillo, pero que a mí me gusta consultar de vez en cuando porque la verdad es que sigue funcionando muy bien a pesar de su simpleza y que, no por eso hay que descartarlo. Me refiero a las divergencias que se dan en el histograma con respecto al precio. Bueno, tengo aquí marcada ya la que se dio, esta divergencia bajista, que se dio con respecto al NISE y que, como vemos, funcionó muy bien. Bueno, las divergencias bajistas son más complicadas, no me voy a meter en eso, pero las que sí suelen funcionar más o menos bien son las divergencias alcistas. Ahora mismo no se está dando, puesto que el histograma ha llegado a un mínimo superior al anterior, es decir, un mínimo más bajo que el mínimo anterior, al igual que ha hecho el precio, por lo tanto no hay divergencia. Sería muy interesante que este índice, el NISE, cayera un poco más, testeara esta directriz verde, que la tiene relativamente cerca, más o menos a un 2%, poco más. Y dicho histograma, pues no llegase a bajar por debajo de este mínimo, con lo cual nos hiciera la formación que comento de divergencia alcista con respecto al precio. Esta sería una señal, yo creo, súper potente. Habría que tenerla muy en cuenta y la entrada en ese punto pues sería bastante sensata. Lo curioso es que, por ejemplo, como vemos aquí en el NISE no se ha dado, pero si vamos al SP500, como vemos, aquí sí que se ha dado. Tenemos ya esa divergencia alcista. Por cierto, es muy llamativa porque el mínimo hecho en el precio es bastante más profundo que el mínimo anterior. Y sin embargo, el histograma del MACD ha aguantado muy bien. Hay cabida, por supuesto, para otro mínimo más o simplemente que el SP500 teste esta directriz. Seguiría siendo una divergencia puesto que tenemos el mínimo absoluto del histograma en este punto y si se testease en torno a los 3.850
el histograma seguiría dibujando esa divergencia alcista. Podría haber una sincronización entre NISE y SP500 de caer un poco más, quizás el NISE un 2 y el SP500, pues en torno al 1,5, por decir algo, ¿no? Lo que quiero decir es que el SP500 no tiene por qué superar los 3.800 para seguir dándonos una señal muy buena de compra. No perdamos de vista este indicador que, como digo, funciona muy bien. Bueno, quería hacer un muy breve repaso a algunos valores de gran capitalización, porque creo que están haciendo algún movimiento bastante interesante. Es un repaso muy breve por si nos puede dar alguna pista de qué están haciendo, ¿no? estos gigantes, la mayoría tecnológicos, claro. Estamos viendo en pantalla ahora el gráfico de Apple. Ha superado esta resistencia de $155. Esto es bastante significativo. Bueno, está claro que no es algo decisivo porque ahora puede volver a entrar por debajo si se da ese movimiento de corto plazo bajista, pero podría ser muy interesante que los índices hagan el movimiento que hemos comentado y Apple simplemente llegue a este soporte que es ahora para después continuar hacia arriba. Con lo cual, mucho ojo a este nivel de los $155-$156 y ya veremos qué sucede aquí, qué velas nos deja el gráfico y cómo se mueve el mercado. Bueno, otro gráfico que me ha parecido interesante es el de Google o Alphabet, que está de nuevo en este área de resistencia, que son los $104-$105. Ha dibujado una vela muy bajista de techo, pero vamos a ver lo que aguanta. Y si superase esta resistencia, si se fuese por encima de los $109, podría por fin quitarse de encima todo este área por debajo del nivel de los 105 e impulsarse de forma mucho más libre ya, con objetivo 120, 122, $123. Es una subida bastante importante. Tratándose de uno de los grandes, pues puede contagiar bastante al resto. Bueno, quería llamar la atención especialmente sobre Meta o Facebook, que ya vemos lo que está haciendo. Ha superado esta directriz negra. Por alejar un poco el gráfico, viene de varios años atrás. Ha tenido bastantes peleas con ella en varias ocasiones y, de forma algo desfigurada, ha dibujado un hombro cabeza a hombro invertido. No es que esté, como digo, muy bien hecho, pero está ahí, de alguna manera. Y este tipo de figuras, si las proyectamos hacia arriba, pues muchas veces funciona y nos llevan a su objetivo teórico. En este caso serían los $284, $285, que coincide con el relleno casi completo de este gran hueco que hay. Voy a marcar ahora mismo para que se vea bien, desde esta vela hasta esta otra. Completaría parte de este hueco en torno al 50%, un porcentaje que suele tender a rellenarse. Si no es el 50%, pues es todo el hueco. Estamos hablando de una subida muy importante para este valor. Así a ojo, pues estamos hablando de más de un 40%. Tengamos en cuenta que lleva desde el verano del año pasado intentando cruzar este nivel. Lo ha conseguido, por cierto, con unos indicadores en principio, mostrando una señal más o menos sana y muy próxima a un punto de salida. Lo convierte esto en una operación muy interesante para aquel que guste de operar valores sueltos y que en caso de cumplir esa expectativa que tenemos de quizás pequeña corrección todavía para después impulsarse con un nuevo tramo alcista, pues valores como este se pueden ver muy beneficiados, incluso a pesar de toda la subida que lleva ya desde mínimos, que no es nada despreciable, más de un 100%. Es cierto que puede dar algo de vértigo, pero el movimiento técnico está ahí y el punto de salida está relativamente cercano. Riesgo hay, como siempre, pero tampoco muy elevado. Dicho esto y volviendo al SP500, la operativa está más o menos clara. Seguimos con esas dos opciones para perfiles arriesgados. Ya es momento de empezar a entrar. Se puede incluso esperar un poco a esa caída extra que podría quedar. Y para perfiles más conservadores, pues esperar una confirmación por arriba. Tan sencillo como aguantar un poco, tener paciencia y que sean las herramientas las que nos digan cuándo y cómo.